todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a esta sección de maquillaje y crimen o maquillaje y misterio. El caso que voy a contar hoy mientras me maquillo es el de Amityville o Amityville, no sé cómo se pronuncia. Así que si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte a mi canal. El caso de Amityville tiene un crimen y luego tiene también una parte paranormal. No sé si sabéis del caso que hablo, pero si os interesa quedaros a ver el vídeo. Y ahora sí, empecemos con el caso. En 1974 en Estados Unidos hubo un asesinato de una familia completa menos un hijo en el pueblo llamado Amityville, ubicado en Long Island. Esta familia estaba compuesta por los padres, que eran Ronald DeFeo, de 43 años, su mujer Louise DeFeo, de 42, y 5 hijos. Entre ellos eran Dawn DeFeo, de 18 años, John Matthew, de 9 años, Allison, de 13, Mark, de 12, y Ronald DeFeo Jr., de 23 años. Los padres, Ronald y Louise, tenían bastantes discusiones y los 5 hijos crecieron con las discusiones constantes de los padres, pues el padre, Ronald, era un hombre que a veces tenía ataques de ira y por eso era violento. Como he dicho, el asesinato de esta familia fue de todos los miembros de la familia menos uno, y este era Ronald DeFeo Jr., de 23 años. Así que vamos a hablar un poco de él. Ronald Joseph Bush DeFeo Jr. nació en Nueva York el 26 de septiembre de 1951. Él, como sus hermanos, había estado expuesto a las constantes discusiones de sus padres y a la violencia de su padre, etc. También cuando era pequeño había sufrido sobrepeso y a causa de ello había sufrido de bullying y muchas burlas por parte de la gente. Eso le llevó a empezar a comportarse de manera violenta. Cuando empezó a tener este comportamiento, sus padres lo llevaron a un psiquiatra, pero no sirvió de nada realmente. Cuando Ronald era adolescente, empezó a consumir LSD y otras veces también consumía heroína. Él empezó a trabajar con su padre en un negocio que tenía su abuelo, y una vez le ordenaron que llevara una gran cantidad de dinero a algún sitio como parte de trabajo, y entonces él fue a llevarlo. Pero cuando volvió de esta gestión que le mandaron a hacer, dijo que le habían robado el dinero. El abuelo denunció este robo, pero el padre de Ronald empezó a sospechar de él, porque cuando vino la policía él no cooperaba mucho. Es decir, si le acababan de robar, ¿por qué no estaba cooperando? Por lo tanto, empezaron a sospechar de que él se había quedado con el dinero, haciendo ver que había sufrido un robo, y así era. Ronald se había quedado con el dinero. Por lo que él y su padre tuvieron una disputa muy grande, y a partir de ahí pues ya con Ronald había como muy mal rollo. Ellos exactamente vivían en esta casa que pondré por aquí. Está ubicada exactamente en el 112 Ocean Avenue y es una casa grande de 3 plantas, 5 dormitorios, 4 baños, el comedor, también tiene un patio cerrado, un sótano, un garaje, una piscina de agua caliente y una caseta para botes. Pues bien, exactamente el 13 de noviembre del año 1974, Ronald Jr. salió corriendo de su casa después de las 3 de la madrugada. Corrió hacia un bar del pueblo y dijo a todo el mundo asustado que su familia había sido asesinada. Unas cuantas personas que eran vecinos que estaban en el bar lo acompañaron a casa y allí llamaron a la policía. Cuando la policía llegó se encontró con la horrible escena de que toda la familia estaba asesinada. Los padres y los hermanos de Junior, todos estaban en sus habitaciones, en la cama de espaldas, muertos. El asesinato se había llevado a cabo con una escopeta y les habían disparado mientras estaban durmiendo. Enseguida se descubrió que el asesino era Ronald. Era el único de la familia que estaba con vida y su coartada no era creíble. Fue detenido y finalmente él mismo confesó haber asesinado a toda su familia. Por lo tanto, la reconstrucción del hecho sería que Ronald planificó cómo sería el asesinato y por la noche, cuando todos estaban dormidos, a las 3 de la madrugada aproximadamente, fue de habitación en habitación a matar a cada uno mientras dormían.
solo su madre y su hermana se despertaron antes de ser asesinadas. Y aquí me sale una duda, y es que primero había encontrado que Ronald había drogado a su familia para que se durmieran profundamente y poder llevar a cabo su asesinato. Pero luego, investigando más, he encontrado que no se hallaron sedantes ni ningún tipo de droga en los cuerpos de los asesinados. Por lo tanto, ¿cómo era posible que Ronald fuera de habitación en habitación con una escopeta disparando uno a uno a sus familiares y que nadie se despertara? Bueno, entonces cuando Ronald fue detenido, confesó haber cometido el crimen y dijo que una vez empezó no pudo parar. Entonces en el juicio él dijo que había una voz demoníaca que intentaba obligarlo a que cometiera ese acto de asesinar a toda su familia, y su abogado declaró que Ronald tenía una enfermedad mental. Pero en el juicio hubo un psiquiatra que dictaminó que Ronald padecía un desorden de personalidad antisocial y que además de que era un consumidor habitual de LSD y heroína, y eso agravaba mucho su comportamiento, su conducta. Por lo tanto, los jueces lo condenaron por asesinato premeditado, sentenciándolo a 25 años por asesinato, es decir, 25 años por víctima. Después de este caso, un año después, una familia compró la casa para mudarse en ella. Esta familia eran George Lutz, Kathy Lutz y sus 3 hijos Christopher, Danny y Melissa. Esta familia solo duró 28 días viviendo en la casa que acababa de comprar por los siguientes hechos. Este matrimonio, George y Kathy Lutz, conocían lo que había pasado en la casa. Obviamente a los hijos no les habían contado porque eran pequeños, por lo que antes de entrar a la casa decidieron llevar un sacerdote a que la bendiciera. Entonces el sacerdote fue a la casa y dice que solo entrar alguien de dentro de la casa le gritó fuera de aquí. Alguien dentro de la casa me refiero a un espíritu o algo, porque él iba a limpiarla, no había nadie ahí. Solo la familia Lutz que lo habían contratado. Pues bien, pasaron los días, esta familia vivía en esa casa y escuchaban constantemente ruidos, olores desagradables, manchas aparecían por toda la casa, y la persona que más afectada era George, el padre, que no dejaba de sentir frío dentro de la casa, lo que le hacía pasar horas y horas delante de la chimenea, y poco a poco empezó como a despreocuparse de su aspecto y a volverse como un poco malhumorado. Dicen que en las habitaciones la temperatura era fría, que descendía, que veían unos ojos rojos observándolos a través de las ventanas. También George, el padre, dice que despertaba cada noche a las 3:15, que es la hora aproximada en la que Ronald DeFeo mató a su familia. Y la hija menor, Melissa, de este matrimonio, comenzó a tener una amiga imaginaria en la casa. Esta amiga imaginaria, según ella, se llamaba Jody y decía que tenía los ojos rojos y el cuerpo de cerdo. Y algunos miembros de la casa dijeron también haber visto a Jody, a la amiga imaginaria de Melissa. Por lo tanto, pasaban tantas cosas paranormales que la familia vivía con mucho miedo. También en una ocasión en la casa encontraron 500 moscas en una habitación. Y Danny, uno de los hijos, dice haber visto una criatura con aspecto como maligno en la ventana del dormitorio de su hermana Melissa. Las cosas se salieron de control y llegaron a un límite cuando un día Danny y Christopher empezaron a levitar en la cama. Después de eso, su madre les contó lo que había pasado en esta casa anteriormente, de que ellos fueran a vivir allí, y les dijo: ir a preparar vuestras maletas, nos vamos a casa de la abuela. Por lo tanto, se fueron a casa de su abuela y nunca más volvieron a esta casa. Pues bien, los medios de comunicación se enteraron de esto que había pasado, pero decidieron encubrir la noticia, o sea, no explicarlo. El pueblo se enteró también de lo que había pasado y empezaron a tachar a esta familia de que buscaban fama y dinero. Mientras que nadie les creía, las personas que les creyeron y fueron a investigar la casa de Amityville fueron Ed y Lorraine Warren, los del caso de los Warren. Supongo que los conoceréis. Y si no los conocéis, pues son la familia que en su casa pasaron muchas cosas paranormales y ellos pues empezaron a investigar casos paranormales por su cuenta, en casas, etc. Por lo tanto, Ed y Lorraine Warren fueron a la casa a investigar.
Lorraine Warren, después de entrar en esa casa, dijo que ese fue el peor caso en el que se enfrentó en toda su vida, la casa de Amityville. Dice que fueron atacados desde el primer momento que entraron en esa casa y que esto es algo muy inusual. También mientras investigaban el caso, dicen que Ed fue varias veces como empujado hacia el suelo mientras rezaba y que sentían una presencia demoníaca en esa casa y también aseguraban haber visto los cuerpos de la familia DeFeo. También dicen que lograron captar esta imagen de uno de los niños de la familia DeFeo, de la familia asesinada. No sé si esto debe ser real porque se ve perfectamente a un niño, si de verdad captaron esta imagen o no es real, pero bueno. Y ahora bien, algunos datos de la casa de Amityville serían que en la tierra donde estaba construida esta casa permanecía un hombre que se llamaba John Ketchum y era un hombre practicante de magia negra. Por lo tanto, los Warrens creían que en esta propiedad estaba toda la energía negativa y de magia negra que había hecho este hombre. Y por consecuencia, esta energía negativa atraería a espíritus demoníacos y a todo lo sobrenatural. Gracias a la investigación de los Warren, los Lutz, la familia, pudieron recuperar sus cosas porque ellos se fueron prácticamente sin nada. La verdad es que normal, porque si yo estoy en una casa y alguien de mi familia empieza a levitar, yo también me voy. Yo me voy y lo dejo todo atrás. Finalmente, esta familia, los Lutz, vendieron la casa, obviamente, y pues la compraron otras personas y hasta ahora han ido habiendo varias familias viviendo en esa casa y no se sabe nada de que haya habido actividad paranormal. Entonces, en toda esta historia hay un dato que pone en duda todo esto. Y es que la persona que difundió por el pueblo que a la familia Lutz, la familia que había comprado la casa de Amityville después del asesinato, les había pasado estos sucesos paranormales y todo esto, fue William Weber. Este hombre era el abogado de Ronald DeFeo, del asesino. Él fue quien fue diciendo que les había pasado esto y se llegó a una conclusión, y era que como si hubieran hecho un trato quizá, de que si la familia Lutz decía que la casa de Amityville estaba maldita y tenía entes demoníacos, etc., a Ronald DeFeo le bajarían la condena porque cuadraría lo que dijo de que habían voces que le decían que tenía que matar a su familia. Pero bueno, yo realmente no sé si me acabo de creer de que todo fuera un fraude o no, porque por el hecho de que fueron los Warren y que unas personas como Ed y Lorraine Warren fueran a investigar el caso y dijeran que sí que pasaban cosas dentro de esa casa y que eran terribles, pues me hace pensar que puede que sí que fuera verdad, aparte de toda la energía mala que debe haber en ese lugar, de que el propietario de la tierra fuera una persona que hacía magia negra, de que hubiera el asesinato de esa familia por parte de su hijo, y todo eso pues me hace pensar que probablemente sí que había energía muy negativa en ese lugar. Y bueno, este es el caso del horror de Amityville. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros a mi canal, dejarme un me gusta y podéis comentar otros casos que queréis que haga. También en la cajita de descripción voy a dejar mis redes sociales. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!